Antes de comenzar el vídeo, la entrevista con Marcos, quiero mencionarte algo. En primer lugar, mucha fuerza y ánimo para estos momentos. Y en segundo lugar, que seguramente vas a notar que en el vídeo, en la entrevista, mi voz se escucha un poquito delante del vídeo. Así que pedirte disculpas de antemano. No es nada que impida el ver el vídeo o el escucharlo. De hecho, puedes escucharlo en formato podcast mientras haces otras cosas. Y nada, pedirte también que si esto te resulta interesante, si te gusta, por favor, compártelo, porque ya estos temas va a ser difícil que llegue a mucha gente por temas de cómo está la plataforma. Pero bueno, si quieres compartirlo y si te interesa, ahí estamos. Cualquier duda o sugerencia la puedes dejar en los comentarios. Un abrazo, a cuidarse. Muy buenas, estamos otro día más en el canal. En esta ocasión es una situación un poquito diferente porque no vamos a hablar solo de psicología. Tenemos un invitado especial, Marcos, un compañero muy simpático y que nos va a traer muchísima información que en esta situación, lógicamente, seguramente nos va a venir muy bien. Vamos a hablar de algunos puntos que os lo vamos a ir concretando, pero antes de pasar a ello, que mejor que el invitado se presente por sí mismo. Muy buenos días, Marcos. Un placer, David. Muchísimas gracias a ti y a toda la gente que nos está viendo en casa. Brevemente, mi nombre es Marcos Conker, Marcos Gutiérrez. Tengo 24 años, tengo varias empresas. Una de ellas se llama AudioFit, que es la principal. Es una empresa referente a nivel de formación online en fitness. Y yo a David le conozco porque estamos entrando juntos un día en mi gimnasio y empezamos a hablar, pues, que si canal de YouTube de fitness, etcétera. Y luego al final, digamos, entramos en el tema más frikis, ¿no? De economía, hacer preguntas sobre bolsa. Y creo que un poco esto ha sido lo que nos ha llevado a estar aquí juntos hablando sobre efectos económicos del coronavirus. Efectivamente, al fin y al cabo es lo que te comenté el otro día. Creo que con toda esta situación que estamos viviendo, al final no solo esto nos está repercutiendo a nivel económico, sino lo que te planteé a nivel emocional, a nivel psicológico, que muchas veces eso nos lleva a tomar ciertas decisiones, no solo en los ciudadanos de a pie, como tú y yo, sino a lo mejor, pues eso, los eh, personas que están mucho más encima, que toman decisiones arriesgadas, fruto muchas veces del pánico, que tiene una repercusión, lógicamente, en la economía y en otros sectores. Entonces, creo que De puede hecho, ser... a mí me encantaría que se ¿Sí? analizase el efecto nocebo que puede llegar a tener este estado de alarma y este mensaje de histeria colectiva. Porque al final, no sé tú, pero los familiares cercanos que tengo están pensando que tienen que atrincharse en casa Sí. y en el momento que salgan por la puerta van a coger el coronavirus. Por lo menos a salir, aunque se laven las manos, aunque tengan precauciones, que no pueden casi ni salir a por el perro. Y es como, a ver, Totalmente. entendamos que esto no es así, que tiene más riesgo de encontrar en el supermercado con 100 personas que no si fuese al gimnasio con 5 personas y limpiándote muy bien. Entonces, creo que es un O... tema de que se está yendo la pinza. Y hay una frase muy buena que dice algo así como que los seres humanos pierden el sentido común en rebaños y solo empiezan a recuperarlo uno a uno, poco a poco. Y es verdad. Y creo Sí, que sí. espero que en unas semanas empezará a hacerlo. Totalmente. Mira, de hecho, si te pareces, voy a aprovechar el ejemplo que has planteado porque me parece muy bueno para explicar un poquito, pues, como has dicho antes, a la gente que está en casa, esta situación, cómo nos puede estar afectando y nos estará afectando, y me incluyo, incluso a lo mejor a ti te pasa también, para que esto lo podamos llevar de la mejor forma posible, ¿vale? En esta situación, y aquí voy a hablar yo de temas psicológicos, luego en temas de otra disciplina te dejo a ti, ¿vale? Pero que al fin y al cabo están muy estrechamente relacionados, ¿vale? Muchísimo. En esta situación, lógicamente, es importante tener en cuenta que una de las principales emociones que vamos a experimentar y vamos a sentir es el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a muchas cosas. Miedo a que nos quedemos sin trabajo, miedo a que nos contagiemos, miedo a que le pase algo a nuestros seres queridos, miedo a que si tengo un familiar mayor, delicado, que está enfermo, le pueda pasar algo. Entonces, es una reacción muy normal y por tanto humana. ¿Qué sucede? Que fruto de esa reacción, de esa emoción, van a aparecer una serie de pensamientos, en muchos casos que no están tan cercanos a la realidad por lo que estamos viviendo. Entonces vamos a estar todo el rato pensando en eso, como tú has dicho, la expresión, que se nos vaya un poco la pinza, que al final hablando en términos coloquiales nos entendemos todos. Empezamos a pensar, a anticipar, a darle vueltas a las cosas todo el rato y a estar muy pendientes de ello. Entonces es importante tener en cuenta
Al final, que una cosa es el pensamiento, ese pensamiento que estamos teniendo, que muchas veces es algo que no es exactamente lo que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, es muy importante ser conscientes de ese tipo de pensamientos, cuándo los sentimos, en qué tipo de situaciones los sentimos y cómo nos están afectando. Y sobre todo, algo que digo siempre, tanto fuera como dentro de consulta, ¿qué hacemos que no nos está ayudando a solucionarlo? Porque si yo, por ejemplo, me descubro que soy una persona que está 3 horas al día viendo Twitter, leyendo las noticias y que eso me provoca ansiedad, quizás es interesante a lo mejor empezar a reducir el contacto con esa red. Pues decir, pues Tu mira, exposición, eso es. eso es, solo estoy una serie de horas viendo lo que yo digo, la siesta digital, tomar unos pequeños descansos donde podamos descansar y lógicamente eso, tener en cuenta que al final, pues bueno, sí, nos están recomendando y nos están, y aquí apelo un poquito a que nos quedemos en casa también, para, oye, prevenir, pero que no pasa absolutamente nada con que si estamos en casa, salgamos a la terraza o demos una vuelta a nuestra urbanización 10 minutos, volvamos, nos aseemos, nos limpiemos. Eso sí, otra cosa es, pues bueno, lo que estamos viendo, los mercadonas, bueno, la gente que se está tomando como si fueran vacaciones, pero bueno, eso me parecía importante hacer el apunte, Y ¿vale? luego también otro punto que quizá mucha gente no lo pasa por alto, pero el hecho de que ya de por sí la mayor parte de la población apenas tiene exposición solar y de repente todos nos encerramos en casa durante varios días y hay mucha gente que no va a salir, eso va a tener una repercusión negativa a nivel de salud, a nivel de bienestar, a nivel de felicidad, porque está muy correlacionado la exposición al sol con Totalmente. este tipo de Totalmente cosas. la exposición al sol y también, por ejemplo, el tema del deporte. Vamos a pasar muchas personas a lo mejor de hacer un deporte diario y una serie de tiempo, que eso al fin y al cabo ayudaba a potenciar y a mantener un estado de ánimo óptimo. Bueno, vamos a tratar de mantenerlo de la forma que sea posible. Hay muchas opciones para hacer en casa, hay muchas rutinas. Hoy en día tenemos información a diestro y siniestro para todo esto, entonces seamos un poco conscientes también de esto. Marcos, había pensado, que es lo que estuvimos hablando, en comentar una serie de puntos, ¿vale? Los tengo aquí escritos y para que la gente que está en casa pueda tener un poco la idea, la estructura de lo que vamos a hablar, lo vamos a presentar, ¿vale? Si quieres añadir algo, cualquier cosa o cualquier punto adicional, me dices, o cambiar uno por otro. Lo primero, creo que es lo que más nos puede interesar, efectos económicos del coronavirus, tanto en China como por supuesto en España. También ¿Vale? consecuencias que esto va a tener a nivel de gobierno y oportunidades que podrían surgir. Tercero, ¿Vale? esto ya más a lo mejor para la gente que nos está viendo en casa y que está pues, en una situación como la tuya o la mía, consecuencias para la persona de la calle y oportunidades que puedan surgir, ¿vale? Y por último, ¿Vale? consecuencias para el empresario medio y oportunidades. Pues toda esa gente que tiene pequeñas o medianas empresas y que, bueno, y por supuesto las grandes también, Ujú. Sí, sí. bueno, que puedan verse afectadas por esto y puedan tener algún tipo de oportunidades o tener esta información en cuenta. ¿Qué te parece? Vale. Me flipan los temas, así que si te parece, vamos con ellos. Vale, perfecto. Empezamos por el primero. Efectos económicos del coronavirus. Perfecto. Pues empezamos por lo básico. Y hay que decir que los efectos económicos van en función de las medidas que tomen los gobiernos respecto a esto. Sin más, por ejemplo, en China han paralizado el país, se ha prohibido que la gente vaya a muchísimas fábricas y esto ha llevado a que la actividad manufacturera en China, que se mide según un indicador que se llama PMI, Ujú. el PMI básicamente lo que te mide es el número de pedidos que hay a nivel industrial, 50 es el valor normal, por encima de 50 es que está creciendo y por debajo es que está decreciendo. Pues el PMI de China en el mes de febrero fue menor que en el año 2008 cuando todo el mundo estaba cayendo, con la crisis financiera del 2007. Entonces, como, hostias. O sea, Hostia. esto sí que ha afectado muy notablemente a la industria china. Ajá. ¿Y por qué ha afectado? Porque las medidas han ido por ese lado. Sin embargo, tenemos casos como el de Corea del Sur, que no sé si lo conoces, pero es muy interesante en cuanto Corea del Sur y China están muy conectados porque tienen decenas de vuelos diarios entre sí. Ujú. Y Corea del Sur, en cuanto vio que había casos en China, dijeron, uff, esto puede convertirse en epidemia aquí. Y lo que hicieron fue, toda la gente que viene de la provincia de Wuhan tienen una puerta de salida distinta al resto. Y de esa forma minimizan los contagios. Por otro lado, me empezaron a meter mogollón de sitios para hacer test en el aeropuerto. En cuanto había un caso, lo perseguían. Y en cuanto se dio el primer caso dentro de Corea del Sur, que fue una ciudad al sureste de 2 millones y medio de habitantes, lo que hicieron fue ir a esa persona y decir, vale, ¿dónde estuviste los últimos 2 días?
Y resulta que esta chica era miembro de una secta religiosa y había estado en 2 misas con 1000 personas cada día. Y es como, hostias, pues ¿sabes qué le hicieron? Le pidieron a la líder de la secta, la secta religiosa, que le diese la lista de todos los integrantes, que eran 100.000 personas. Pues fueron uno por uno haciendo test, contactando a esa gente y con la gente con la que habían estado expuestos. De esa forma, lo que hicieron fue identificar el foco del contagio, no paralizaron el país y actualmente en Corea la curva de crecimiento de contagios ha parado. En 15 días han contenido esto o menos. Y es unos países con menos casos afectados, con menos muertes. Es verdad también que es unos países con mayor tasa de pruebas de coronavirus per cápita del mundo, pero con diferencia, en plan, 5 o 6 veces más que Italia. Y ya es bastante. Entonces, todo depende, o sea, las consecuencias. El mensaje que quiero que te lleves es que las consecuencias, para bien o para mal, van a depender de cómo lo enfoquen. De las medidas que se apliquen, quizás. Si lo hacemos de forma y no paralizando el país, claro, o sea, por ejemplo, en Corea del Sur, por lo que tengo entendido, no han prohibido que la gente vaya a las fábricas o no han cerrado todos los locales y más, salvo los supermercados, porque han ido a los focos y los han metido en cuarentena. Por ejemplo, han hecho que si vas por la calle conduciendo, puedas pararte en una especie de drive-thru, que llaman, como una especie de estación portátil para hacerte test de coronavirus, y si da positivo, en 10 minutos te mandan un SMS y activan un protocolo. Joder, de esa forma es como que no colapsas las urgencias y la gente que está malita puede seguir yendo. ¿Qué pasa? Todo esto requiere de pensar de abajo arriba, ¿sabes? No de arriba abajo. El problema es que esto nos da al gobierno pensando de arriba abajo, de forma impulsiva, y diciendo antes del 8M, no, pues esto no es importante, si hago un caso, pues aislado. El 11M, súper importante, el 13M, el país hay que paralizarlo, tengo que dirigirlo todo yo. Y al final te das cuenta que estamos tomando medidas dracónicas que a lo mejor pueden llegar a cumplir su objetivo, pero quizás son excesivas para lo que se pretende buscar. Por eso me encanta el caso de Corea del Sur, porque es un ejemplo de no hacer locuras. Obviamente, plan, gente con cabeza, la gente aún así tampoco se la calle casi en Corea del Sur, pero era como que todo era más flexible. Entonces, aquí en España, pues si lo que hacemos básicamente es prohibir a la gente incluso ir a trabajar, pues imagínate cómo va a afectar eso. ¿Sabes, Marcos? Me estaba acordando de una cosa, ahora te haré una pregunta. Aprovecho también para mencionar que si cualquier persona tuviera dudas que nos esté viendo en diferido, que las deje en los comentarios y si te parece luego pues te pasas tú y lo vas respondiendo. Esto que has comentado me parece fundamental, lo que has dicho de ir de abajo a arriba en vez de arriba a abajo, porque algo que yo recuerdo mucho cuando estudiaba la carrera en las asignaturas de psicología social, que es que esas son, vamos, me encantaban, tiene que ver con, de alguna manera, el concepto de sociedad que podemos tener unos países u otros. Y estos países, que has puesto los ejemplos, son países tremendamente con un sentimiento de grupo bestial. Para ellos, el problema que tú puedas tener es su problema. Si tú eres ciudadano de China, de Corea. Entonces, teniendo esa idea en mente, yo creo que allí ni se plantea lo que está pasando en los supermercados. Allí su problema es tu problema y viceversa. Entonces, todos actúan bajo una unión, una firmeza que hace que esto sea mucho más llevadero y, vamos, que estén dando un ejemplo para mí bestial. ¿Qué pasa? Que, claro, aquí aplicar ciertas medidas que exigirían eso, pues sería cambiar el concepto que tenemos de colectivo y de grupo. A ver, es un tema muy interesante y aquí te diría que es que esto permea hasta lo que hacen los gobiernos. Si te fijas, el gobierno de Corea del Sur, cuando había 0 casos, está invirtiendo en desinfectar espacios públicos con mayor frecuencia, etcétera, etcétera. Es que eso aquí es impensable. O sea, aquí, hasta que no ha habido primeros casos, no hemos hecho nada. Entonces, Corea del Sur está pegado a China, ¿sabes? Y no creo que sean más listos o más tontos que nosotros. Es un tema cultural, por supuesto. O sea, que estoy contigo. Pero ya te digo, cosas como, por ejemplo, a ti y a mí, ¿no? Que cierren el gimnasio. Y dices, hostia, pues no sé tú, pero yo fui al gimnasio hace 2 días, el último día que estaba abierto, y literalmente éramos en el gimnasio 5 personas. Y yo dije, joder, si estoy a 20 metros de la persona más cercana, de verdad esto es un problema. O sea, no podemos ser inteligentes y decir, venga, vamos a limitar el aforo de los gimnasios, vamos a desinfectar todo mucho más. Claro. Pero es que si cierran mi gimnasio, van a ir 5 personas a la calle durante X tiempo. Y esas personas no van a consumir mucho menos, no se van a comprar un coche, o van a retrasar el comprar meterse una hipoteca. Van a retrasar una serie de decisiones de consumo que a la vez van a tener un efecto cascada sobre otras personas. Entonces, si entendemos que el objetivo debería ser frenar los contagios con el cerebro y decir, venga, ¿podemos hacer que haya gimnasios abiertos sin que haya contagios?
Yo creo que la respuesta posiblemente sí, porque si mantenemos los supermercados abiertos y no obligamos a la gente a hacer pedidos online, es que sí. Claro. Entonces, yo creo que O sea, con cabeza, ¿no? limitar, ¿te referirías, no, por aclararlo también un poco, el hecho de no cerrar todo, pero sí controlar de alguna manera y poder atajar de alguna manera Exactamente. esos focos de posible Exactamente. contagio, ¿no? Posiblemente, para ser un poco prácticos, lo que haría sería que el Ministerio de Sanidad redactase informes, no sé, sectoriales o por tipo de negocio físico, en el que dicen recomendaciones específicas y pautas que deben de seguir esos comercios para seguir abiertos. En el caso del gimnasio se ve clarísimo. A lo Ajá. mejor en una hora punta puede haber, no sé, 100 personas. Pues no dejar que haya más de 50 personas. O sea, que tiene una especie de densidad por persona. No sé. O sea, hay cosas que se pueden hacer que minimizan posiblemente los riesgos. Y si a eso le sumas todo lo que te he dicho que ha hecho el gobierno surcoreano, posiblemente consiga los mismos resultados que actualmente. Ujú. Pero de esta forma no. De esta forma paralizas el país, haces que el desempleo se dispare y Ujú. que la gente no sepa dónde... No sé, muchas cosas. Tienen una serie de consecuencias que creo que no pensamos y que, bueno, la economía da igual. A ver, la economía da igual, por supuesto. Pero, o sea, no da igual. Pero lo más importante son las personas. Pero con Ya, cabeza. No da igual por completo. claro. ¿Sabes? Una última puntualización y si te parece pasamos al siguiente tema. Has dicho al Perfecto. principio que estos datos que se ven ahora son peores datos de los de la crisis del 2008, ¿vale? ¿Algún mensaje que podamos trasladar a la gente que está en casa para que esto, pues bueno, se pueda coger de alguna manera como algo, pues bueno, que sabemos que puede ser un jarro de agua fría, pero eh, ¿qué A ver, podemos hacer? el problema es que China lleva 30 años creciendo a tasas del 8 o 10%, y el problema es que lleva 10 años en las que la tasa de crecimiento no para de caer, y a la vez la deuda que le hace falta emitir anualmente a las empresas y al gobierno chino para crecer a menos tasa es mayor. O sea, cada vez crecen menos, le hace falta más deuda para seguir creciendo. Y claro, esto es un problema de la hostia, porque esto llega a un punto en el que peta seguro. Y la cosa es que el último año fue el año que menos ha crecido China en los últimos 30 años, y de repente llega esto. Y esto es como, hostias, lo que nos faltaba, ¿sabes? Ya, Entonces, se han revisado las estimaciones de crecimiento de China a la baja. El gobierno chino tiene que dar este mes de marzo las estimaciones concretas, pero todo apunta a que van a ser en torno al 6%. El año pasado crecieron en torno al 6,5%. Entonces, todo apunta a que esto no va a ayudar a que China se recupere. Pero un poco el mensaje que quiero mandar a casa, quizá positivo o tranquilizador: cualquier gobierno que sufra este tipo de problemas puede adaptarse perfectamente. O sea, si te fijas, si por ejemplo Pedro Sánchez lo primero que hace es paralizar toda la subida de impuestos, incluso plantar bajadas o exenciones fiscales a las empresas que están sufriendo esto en primera persona, o no sé, o bajar el IRPF a los trabajadores afectados, lo que sea, pues a lo mejor ese impacto se minimiza. El problema es que si tú tienes un problema y no actúas en base a él, no actúas soluciones, claro. te quedas quieto, el impacto va a ser muchísimo mayor. Me ima- Entonces te diría que podemos adaptarnos a ello en la medida posible y minimizar su impacto. La cosa es si se va a hacer. Me imagino que te habrá llegado a ti también el típico mensaje de difusión de pedimos la parada de que se cancele la cuota de los autónomos. Porque claro, si no podemos trabajar, o sea, no, no vamos a facturar, no podemos pagar. Entonces, pues claro, sería una forma de... Es absurdo. Igual que un trabajador, si no puede trabajar, pues no tiene sentido que siga pagando sus impuestos, vamos, no sé, no tiene Efectivamente. sentido. Vale, Marcos, por mí, tema Sí, si excelentemente quieres también tratado. añadirte un pequeño punto, y Sí, eso, el tema de cómo afecta a Europa, porque al final ha salido Standard Poor's, que es una agencia de rating, que básicamente lo que viene a decir a las empresas y gobiernos lo bueno o lo mala que es su deuda en base a su situación crediticia y financiera. Pues ha sacado un informe en el que dice básicamente que la eurozona va a entrar en recesión. O sea, que va a dejar, no es que no vaya a crecer, sino que se estima que va a crecer en torno a un 1%, 1,5%, pues de repente no va a crecer. Y claro, esto es un jarro de agua fría, porque todos los gobiernos, y ahora entramos si quieres a parte de los gobiernos, han hecho estimaciones de ingresos futuros que eran irrealistas. O sea, en un escenario en el que vamos a crecer, y de repente esas ya, estimaciones sobre un castillo naipes se derrumban porque el castillo naipes desaparece. claro. Entonces, claro, van a tener que revisar todos sus presupuestos a la baja. Y claro, pues si el gobierno se pone a gastar menos y encima nos comemos esto, pues a corto plazo la economía se va a contraer aún más. Claro. Vale, pues gracias por esta puntualización, que también me parece importante tenerla en cuenta. Vamos a pasar Sí, al sobre todo porque segundo... van a romper promesas que han hecho los políticos. No van a Claro, poder contratar tantos funcionarios, van a poder invertir más en partidas que dijeron, pero porque no va a tener restricciones presupuestarias. claro. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta en casa, Marcos, y esto a ver qué te parece el tema de las expectativas, porque mucha gente, aquí da igual ideologías, creo que se vota en base a unas expectativas
en base a pues, lo que se promete, yo me hago la idea y luego cuando llega la práctica, pues viene la frustración, vienen los cabreos, viene la rabia, porque claro, muchas cosas de las que han prometido, tanto unos como otros, no lo llevan a la práctica o no todo en su totalidad sin y duda. claro, pues con esto aún más. Vamos a pasar, si te parece, al siguiente punto.